Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de cine DOCA a través de la pantalla de Pares TV. Todos los viernes a las 22 nos encontramos para compartir una nueva producción de la organización Documentalistas de Argentina. Y en este caso nos vamos a remitir a una historia que comenzó allá por la madrugada del 31 de enero del 2009. Esa fue la última vez que se lo vio con vida al joven Luciano Arruga. 16 años tenía por entonces. 4 años más tarde se presentó el documental La mala reputación. 4 años sin Luciano Arruga. Vamos a saludar a uno de los realizadores de esta producción que en un rato vamos a estar compartiendo. Con nosotros ya Ezequiel Gómez Jungmann. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los compañeros de Pares. Así que gracias por invitarnos. El docu lo iniciamos en el 2011, a los 2 años en realidad del secuestro y desaparición de Luciano, junto a un colectivo de comunicación, en una primera instancia colectivo de comunicación DocSur, después con los compañeros del Perro de Comunicación, otro colectivo, pero principalmente con Juan Mascaró. Y la idea era armar un material que que pudiese ser presentado en la fecha del secuestro de Luciano, del segundo año, que siempre la familia y los amigos hacen algún homenaje en la calle, se corta la calle, se hace un festival, se hace una actividad de repudio. Se sigue haciendo actualmente, siempre para fines de enero. En ese entonces nosotros estábamos muy cerca del barrio de Luciano, de la Villa 12 de Octubre, un asentamiento muy pequeño, en medio de un barrio de clase media, de familias laburantes, y nos acercamos a trabajar con la familia, a hablar con los compañeros de Luciano, con chicos un poco más chicos, quienes conocían todo ese circuito represivo y cotidiano de la policía, ¿no? Ese micropoder ahí que, que va como comiendo, ¿no? A los chicos y persiguiéndolos. Eh, Hicimos ese docu, se estrenó, que dura unos 25 minutos aproximadamente, se estrenó, como dije, el 31 de octubre, del 31 de enero, perdón, del 2011 en la calle. Se presentó en ese festival que se hace en la vía pública, en San Martín y Mosconi, a muy poquitas cuadras de donde fue el secuestro de Luciano, y pocas cuadras de su barrio. Digo, eso fue lo más característico, ¿no? Digo, presentarlo en la calle. Eh, y después yo estos días lo miraba un poco de vuelta y hoy lo volví a mirar y pensaba para hoy, lo sintomático del tiempo, ¿no? Son 11 años ya de ese material y, y cómo planteábamos debates que todavía en ese momento, 2009, 2008, 2010, 2011, eh, estaban empezando a parecer cada vez más fuertes. Digo. Me refiero a toda esta cuestión del punitivismo, esas ideas eh, que después las redes sociales también agigantaron mucho más, ¿no? Pero digo, para poner un contexto, digo, estamos hablando de una época de una figura como Bernie, no tenía tanta prensa como la tiene hoy o como la ha tenido todos estos últimos años, o donde, si bien, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires estaba Granados, eh, ¿no? Digo, habían cosas que se hablaban de una manera o se hablaban de otra, o no se hablaban, o por ejemplo, mismo no había, que después uno tiene que ver y evaluar la dimensión de esas áreas, pero mismo tampoco había tantas áreas de violencia institucional adentro del Estado, ¿no? Digo, el Estado hoy como que tiene áreas de violencia institucional y es un tema que después podemos ver si es efectivo lo que hace o no hace para evitar la violencia institucional o la violencia policial, pero por lo menos lo habla, ¿no? Y en el 2009/2011 eran temas que mucho no se hablaba. Ahí va vos, digo, siempre grupos más pequeños. Así que bueno, la idea de la peli fue como un poco eso, romper en ese momento ese, el cerco mediático, ¿no? Que es lo que siempre tratamos de hacer todos, los comunicadores, de contar
digo, también situarnos en ese contexto, ¿no? Digo, 2009, 2011, las redes sociales, miran lo que es ahora, digo, Facebook, por lo menos para nosotros en ese contexto, en el conurbano, Facebook apareciendo, si bien existían las otras redes sociales como Twitter y todo, era todo mucho más lento y la posibilidad de difusión y replicación era menor, ¿no? Así que, bueno, hicimos eso, salir, filmar, editar, y si bien es un documental que tiene entrevistas y trata de poner una perspectiva más de análisis histórico, no es algo hecho así solo en caliente, bueno, cierta inmediatez, ¿no? Hay decenas de casos constantemente, claramente, casos donde hay un enterramiento, ¿no? Digo, hay que poner, digo, la peli no lo cuenta, todo esto después porque fue en un periodo histórico corto lo que hicimos y después el caso se fue desarrollando más, digo, hasta la aparición de su cuerpo, digo. Pero, pero con respecto a Luciano, la mamá de Luciano fue al hospital, si no recuerdo mal, del Santillani, fue al hospital a preguntar en la morgue si había alguien con esas características, o si había entrado alguien con esas características, y el cuerpo de Luciano estaba ahí. Punto. Digo, el Santillani, digo, para decirlo, es un hospital porteño de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca al oeste del conurbano bonaerense. La familia fue y el cuerpo de Luciano estaba ahí y nadie le dijo nada y nadie... Y ahí no estamos pensando en una cuestión por ahí de... No lo sé, digo, ese mal... Digo, ese mal funcionamiento del funcionario público que le atendió a la familia Ruga en ese momento. No sé si fue impericia, no sé si fue cuestión política de ocultamiento, política en el sentido de hasta que no se resuelva este papel, no lo sabemos, pero eso ocurrió. Y después, y ese enterramiento se produjo. Y después lo otro fue burocracia, ¿no? Hasta que se logró encontrar y dar con el indicio de en dónde podía estar enterrado como NN. Digo, Ahí, pensemos que esto, sí. ahí digo que hay puntos que son tremendos. Si uno observa otros casos, este tiene esa particularidad. Entró a un hospital, fue intervenido quirúrgicamente en un hospital y fue enterrado como NN. Y Y claro, durante... es más, hasta hubo un juicio, digo, porque lo que ocurrió con Luciano fue que, digo, no estoy tan interiorizado al detalle de la causa, ¿no? Al detalle de ese punto, ¿no? Pero lo que ocurrió con Luciano fue que fue dejado en una situación de vulnerabilidad muy grande sobre la traza de la General Paz, es decir, lo que ocurre es que un muchacho lo atropella, claramente lo atropella Luciano. Ese muchacho declara que, eh, que en el juicio, digo, en el proceso judicial, mejor dicho, declara que se le apareció un chico de la nada como tirado del cielo. Digo, en ese proceso, digo, pensamos que la General Paz en algunos momentos tiene como una traza aérea, ¿no? Entonces, como que le apareció un chico de la nada, él lo atropella, el chico se queda, le intervienen a Luciano, o sea, lo llevan al hospital, le practican una operación, fallece la mañana siguiente, eh, y todo eso quedó claramente, bueno, nada, todo eso ocurrió también y todo, digo, son maniobras que usa la policía que uno no tiene la perversidad para ponerse a pensarlas, pero que la policía las tiene estudiadas para torturar, asesinar y que no queden rastros. Digo, claramente en un atropellamiento, cualquier otro símbolo de tortura previa queda tapado por un daño mayor que es la embestida de un auto. ¿No? O como los casos donde se tortura con gas pimienta en la garganta, digo, ¿no? No quedan rastros después de eso. Entonces, bueno, sí hay de estas particularidades, muchas. Claramente el de Luciano fue un caso muy fuerte y en el contexto en el que se desata. Que tiene también que ver con un reclamo que los vecinos de la localidad de Lomas del Mirador, en La Matanza, le hacían al intendente, pedían más seguridad, y la intendencia municipal alquiló una casa con fondos municipales, alquiló una casa para que en esa casa funcione un destacamento de la policía bonaerense. Bien, y ahí es donde a Luciano lo secuestran, digo, policías de ese destacamento lo secuestran. Entonces, tiempo después, el intendente, ahora no puedo precisar el año exacto, pero
al segundo o tercer año, al segundo año, no puedo, ahí estoy dudando si 2011, 2012, pero el intendente decide cerrarlo. Dice, ustedes dijeron que esto había ocurrido, ahora hay más pruebas, lo cerramos el destacamento policial. Eso fue un gesto político, ¿no? Nada más. Porque los funcionarios policiales que actuaron esa noche o de esa comisaría eh, siguen sin ningún tipo de investigación judicial más que en algún momento algún asunto administrativo. Eh, y bueno, siempre nosotros lo que decimos un poco es como que hay que contar las historias y hay que tratar de... Hoy en día pensemos esto, ¿no? Luciano no tenía celular, o si tenía era un celular muy rudimentario, digo. Nosotros ahora estuvimos acompañando el caso de Lucas Verón, un chico acá en González Catán, en La Matanza, asesinado por la policía bonaerense. Y hoy en día hay fotos, hay filmaciones. En el 2009 un chico de un asentamiento no tenía un teléfono para recuperar la historia o para ver sus videos. Pero esto, ¿no? Recuperar historias, sistematizarlas, difundirlas. Y bueno, y ese es el métier, ¿no? Después si hay más tiempo, se le da una vuelta más de tuerca, como pudimos hacer, o como otros compañeros han hecho con una película de Luciano que se estrenó un tiempo más tarde también. Eh, y, y bueno, y ayudar un poco a la familia. A veces pensamos cuando intervenimos en casos de gatillo fácil que, que en un episodio de gatillo fácil las familias están muy solas y se desmadran, ¿no? Empiezan a desorganizarse entre el dolor, entre la bronca, entre la angustia, entre la vergüenza, entre el miedo, y ahí es necesario siempre está bien que alguien acompañe haciendo difusión y contando, ¿no? Contando la visión de la familia, contando la visión del barrio, contando desde otros puntos de vista. Así que eso en sí. Y Ezequiel, en lo personal, desde lo humano, ¿cómo te ha impactado a vos particularmente acercarte a esta historia, sumergirte, recabar datos, información, hipótesis, testimonios en medio de un dolor tan profundo como puede ser este? Sí, bueno, a mí en particular me cambió la vida, porque en el rol de comunicador popular, en el rol de, nada, yo me acerqué junto a otros compañeros a la familia de Luciano y bueno, fue un impacto muy grande. También puede tener que ver con la juventud. No tenía 22 años, 23, 22, 23. La juventud, hablar o sea, por primera vez hablar con una mujer que pierde al hijo, que muchas cosas, ¿no? Una mujer que pierde al hijo, que no sabe dónde está, efectivamente, ¿no? Y hablábamos con Mónica, que no solamente íbamos a filmar, sino hicimos ahí un proceso de trabajo con los familiares, con amigos, con chicos del barrio, con los hermanos de Luciano, ¿no? Y esa incertidumbre que se hacía carne de vuelta. Digo, estamos hablando de que no pensábamos, como cuando fue con López, ¿no? Digo, no pensábamos que en ese momento, no pensábamos que alguien podía volver a desaparecer en democracia. Aunque claramente había decenas de casos históricos desde el 83 acá. Hay un libro ahora que lo reseña muy bien, ¿no? Pero hay decenas de casos de desaparición en democracia. Pero ver a una madre que se acuesta a dormir y no sabe el otro día qué va a hacer o si el hijo va a aparecer o no va a aparecer y vivir en esa incertidumbre es tremendo. Y no digo que a todo el mundo le tenga que pasar lo mismo, ni plantear lo que es como algo que le pasa a los realizadores. Está claro que el realizador documental, decía, vos para hacer una entrevista, no solo en el corto de Luciano, ¿no? Pero vos para hacer una entrevista estás 40 minutos hablando, grabando, o sea, estás 40 minutos grabando por ahí, antes de esos 40 minutos hablando, llegaste una hora antes y estás charlando, y después de charlar 40 minutos, decís, bueno, vamos a poner la cámara, preparas la luz, el sonido, evaluás un poco y se dan 20 minutos más, ves cómo la otra persona se empieza a preparar, se empieza a componer como, no, bueno, voy a hablar, los miedos, ¿no? Después viene la entrevista, siempre, ¿no? Eso también, 40 minutos por lo menos, o lo que sea, y después el post, ¿no? Te quedás charlando, apagás la cámara y te quedás charlando de la vida, y te quedás charlando de lo que pasó, y vos contás tus experiencias, contás lo que sentís, ¿no? Bueno, no, uno no es un periodista formal o en el oficio más, o en lo frío.
netamente, ¿no? Como si uno fuese un transmisor. Y bueno, y así se va ahora la vida y las charlas y bueno, y después la parte del laburo, ¿no? Pero bueno, el otro es más técnico, ¿no? Ya editar y todo, pero eso sí, creo que... Pero te pasa con todas las historias. Una vez hemos ido a filmar a un vendedor ambulante y su trabajo y han sido horas de estar con él y hablando y estar ahí con él mientras vendía o estar ahí con él en la casa. No es que uno, digo, seas amigo, que, pero te quedan las cosas, ¿no? Digo, cuando compartís la cotidianidad con alguien tanto tiempo, eh, Te marca. compartís los silencios, ahí te quedan cosas, ¿no? Así que un poco eso. Seguro, Ezequiel. Y más allá de lo que fue todo este rodaje, por último, te consulto, ¿has tenido algún contacto con seres queridos, con familiares de Luciano, posteriormente a que haya sido encontrado como NN en el cementerio de la Chacarita? ¿Cómo han transitado estos años? Si el vínculo se mantuvo a lo largo de los años, ya ha pasado un buen tiempo. Sí, después el vínculo fue más que nada virtual y más que nada hablándonos por las redes, o a veces te pusimos por mensajes privados, o en las actividades así de los aniversarios, eh, el encuentro. La familia después siguió y sigue. El destacamento ese, que era una casa privada que el municipio alquilaba para el destacamento policial, el municipio después la cerró. Y si no recuerdo mal, provincia de Buenos Aires la compró la casa y se la dio en comodato a una asociación civil. Y la asociación civil, digo, es la que la organiza, pero la tienen los familiares hoy en día. Esa casa donde Luciano fue secuestrado y torturado, eh, hoy en día los familiares de Luciano hacen proyectos culturales, artísticos, trabajan con jóvenes y siguen trabajando eso. Y después la familia lo que hace, como muchas familias, la mayoría no pueden hacerlo, porque es muy difícil, es irradian organización, ¿no? Hmm. Tanto Vanessa como Mónica, la mamá de Luciano, eh, van a la mayor cantidad de encuentros sobre violencia institucional, cuentan su historia, cuentan la historia de lucha, dan ese testimonio y ese abrazo, ¿no? A veces, como hace un rato decía la familia de Lucas Verón en González Catán en La Matanza, que asesinaron a Lucas de 18 años en el 2020, a veces lo que necesita es un abrazo. Y a veces necesita un abrazo de alguien que le pasó y que te diga, bueno, mira, vas a tener días buenos, vas a tener días malos, todo esto es una porquería, querés, odias a todo el mundo, pero el ejemplo, ¿no? De seguir y eso, ¿no? Eso es más o menos lo que hace la familia, lo que acompaña y bueno, y ahí se sigue y ahí se está y ojalá que no haya más ni Luciano Arrugas, ni, ni Lucas Verón, ¿no? Ni pibes asesinados por la policía, ni por otra cuestión así, ¿no? Ezequiel, te agradecemos mucho este diálogo. Vamos a invitar a continuación a nuestros televidentes a que se queden con la mala reputación. 4 años sin Luciano Arruga. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Ezequiel Gómez Hundman, uno de los realizadores de esta película que se estrenó en el 2013, que tenía, como bien nos contaba, un trabajo previo ya en el 2011, a 2 años de la desaparición. La última vez que se lo había visto con vida a Luciano Arruga fue en la madrugada del sábado 31 de enero del 2009. Años después, su cuerpo, sus restos fueron encontrados como NN en el cementerio de la Chacarita en el 2014. En el 2015 fue condenado a 10 años el policía Diego Torales por torturas en una detención 4 meses previo a lo que luego terminó siendo la desaparición. Pero por la desaparición y muerte de Luciano Arruga no hubo condenas. Y la hipótesis que la familia barajó desde un primer momento fue que Luciano fue víctima de la policía porque querían obligarlo a robar para oficiales y ante la negativa transitó todo este tiempo de persecución hasta su desaparición en el año 2009. Se quedan
en este ciclo de cine DOCA en la pantalla de Pares TV con La mala reputación. 4 años sin Luciano Arruga.